tanto en sobrevida libre de progresión, por el investigador y por el comité independiente, y en sobrevida global, que normalmente es lo que buscamos principalmente al final en las drogas. Y para destacar, en esta primera parte o en esta primera publicación del RESONATE 2, vemos que las tasas de respuesta completa con ibrutinib solo llegaron al 4% y que la remisión parcial es del 77%. Es una droga que controla muy bien la enfermedad, pero en la actualización de ASH que dieron en este último congreso, vemos que las tasas de respuesta completa han aumentado de manera significativa mientras más tiempo estamos utilizando el medicamento. Vemos que, de acuerdo a los grupos de riesgo, si tienen de lesión del 11 o de lesión del 17, perdón, o del estatus de la cadena de la inmunoglobulina, pues obviamente nos va mejor. Y hasta 18% de los pacientes alcanzaron respuestas completas y las respuestas máximas se ven a los 12 hasta 24 meses. Y mientras más recibe el paciente el medicamento, menor presencia de eventos adversos. Por lo tanto, en base a estos estudios, ibrutinib está aprobado en primera línea, tanto para pacientes fit, para pacientes unfit y para pacientes con lesión del 17. Entonces, los pacientes slow go, pero que no tienen lesión del 17. Y este estudio, me imagino que lo han visto varias veces y muchas veces, que es el CLL11, en donde en México tuvimos centros que participaron, en donde se le autorizó obinutuzumab con clorambucilo, rituximab con clorambucilo o clorambucilo solo, y posteriormente se agregaron 190 pacientes únicamente con los anticuerpos monoclonales, y vemos que obinutuzumab es francamente superior en sobrevida libre de progresión que rituximab. Entonces, con esto la aprobación para pacientes con CRS mayor de 6 y que tengan leucemia linfoide crónica de primera línea con indicaciones terapéuticas, obinutuzumab es una excelente opción para estos pacientes. Y algo muy importante para destacar es que obinutuzumab tiene tasas de enfermedad mínima residual, tanto en sangre periférica como en médula ósea, superiores a rituximab, y eso explica la diferencia que hay en sobrevida libre de progresión. Y en esta gráfica, que seguramente no alcanzan a ver, la última, la que está aquí abajo, les traduzco que es un análisis multivariado en donde solo se ve que hacia un lado se va de la gráfica, y esto significa que es la de lesión del 17. En lo único en que obinutuzumab no fue superior a rituximab es en los pacientes con lesión del 17. Y nuevamente solo pongo aquí el RESONATE 2, que ya les mostré los resultados, para mostrar que en este grupo de pacientes unfit, ibrutinib también es una excelente opción para tratamiento. De lesión del 17 o mutación del P53 en primera línea, aquí voy a hacer una pausa, y el doctor David ya avanzó mucho de esta parte del FCR. Vamos a hacer un viaje en el tiempo, no muy atrás, a mi R1, que fue hace 8 años, en donde después de dar 3 días de FCR se provocó una aplasia grave al paciente, y el doctor me hizo dar una plática de cómo funciona el FCR. Entonces recuerden que la ciclofosfamida destroza el DNA y la fludarabina luego se introduce en esos destrozos que causa el DNA. Si tenemos una mutación del P53 en donde lo que provocamos es que no hay reparación del DNA, el de una quimioterapia que dañe el DNA, lo más probable es que provoquemos más mutaciones adversas y que estos pacientes a la larga les vaya todavía peor. Y con FCR se ve una diferencia importante en la sobrevida en los pacientes que tenían de lesión del 17. En 2009, 2010, este estudio con alemtuzumab se vio que alemtuzumab era superior a clorambucilo. La satanización que siempre ha tenido alemtuzumab es la toxicidad de infecciones secundarias, principalmente reactivaciones muy graves de citomegalovirus, pero en la experiencia en el hospital universitario es que utilizando las dosis más bajas es una droga un poco mejor tolerada. Y les comento, está gratis por si no pueden tener acceso a estas drogas de mayor costo.
Y tenemos el estudio con ibrutinib, que es el RESONATE 17 en primera línea, en donde vemos unas tasas de respuesta global bastante buenas, tanto por el investigador como el comité independiente. Y las sobrevidas libres de progresión y sobrevidas global a 30 meses, tomando en cuenta los estudios que tenemos previamente, son bastante buenas para estos pacientes. Hasta mi conocimiento, en primera línea, que hayan estudios más grandes, aún todavía están por salir, pero no tenemos en este momento aprobación para otra terapia en primera línea. Y en mantenimiento, que eso es algo nuevo, es algo que acaba de salir hace 2 meses en las guías del NCCN 2017, que ya tenemos una opción de dar mantenimiento a los pacientes posterior a tratamiento. Y tenemos 2 opciones para mantenimiento. Lo que es lenalidomida, que esto es algo que se ha comentado que ha llegado un poco tarde porque con las drogas nuevas que vienen, los pacientes que son candidatos actualmente a tratamiento con lenalidomida son los pacientes que alcanzaron remisión parcial después de al menos 4 ciclos de quimioinmunoterapia con una enfermedad o con una enfermedad mínima residual de 10 a la menos 2 a 10 a la menos 4, pero que tengan también malos factores de riesgo. Entonces, el paciente que no alcanzó remisión completa o el paciente que sí alcanzó una mejor remisión, pero que tiene marcadores de mal pronóstico, serían los candidatos para dar lenalidomida, que se da a 5 miligramos y de acuerdo a tolerancia se puede aumentar hasta 15 e incluso lo han aumentado a mayores dosis. Y si nos damos cuenta, la curva de sobrevida libre de progresión es bastante superior a los pacientes que recibieron placebo. Y el otro medicamento que se puede utilizar en este setting es el ofatumumab, en donde con el estudio PROLONG también se dio a 19 meses una medida de seguimiento y la sobrevida libre de progresión fue prácticamente el doble a los que se les dio mantenimiento con ofatumumab posterior a terapia. Y ahorita ya vamos a meternos en el terreno pantanoso de la presentación, porque cuando vemos con recaída es muy difícil separar recaída con deleción, recaída sin deleción, recaída en pacientes fit, en pacientes unfit. Es muy difícil separar esta parte en grupos de trabajos. Entonces es como cuando vamos al supermercado y tenemos ganas de una cerveza y nos encontramos con esto. Cada quien va a escoger más de acuerdo a sus gustos, si les gusta la Porter, si les gusta la Stout, la Lager, la Pilsner, etc. Entonces, si nos vamos a las guías NCCN 2017 que salieron hace 2 meses, estas son las opciones que nos presentan de acuerdo a cada grupo de pacientes. Y vemos que el paciente frágil con comorbilidades o mayores de 65 años, ibrutinib e idelalisib más rituximab los tienen como categoría 1. Y lo mismo en pacientes de 65 años sin comorbilidades significativas. Lo único que cambia es la quimioinmunoterapia, en donde venda, rituximab, ibrutinib y idelalisib son categoría 3 en el paciente frágil y categoría 2B en el paciente sin comorbilidades y más joven. Y vemos que aquí por primera vez aparece esta combinación ya aceptada, venetoclax y rituximab, que vamos a hablar un poquito más adelante. Y vemos que también podemos utilizar altas dosis de metilprednisolona con rituximab como opciones en los centros donde no tengan acceso a estas drogas que ya vieron que están bien baratas. Entonces, en los pacientes con deleción del 17, aquí lo ordenan de arriba abajo, teóricamente son las mejores opciones. Entonces, en recaída, si no recibe ibrutinib en primera línea, en este momento lo que está aceptado es ibrutinib. Y si ya recibió ibrutinib, venetoclax más menos rituximab es una opción que debemos de considerar y que ya está disponible en México. Idelalisib no está disponible en México y también podemos utilizar altas dosis de metilprednisolona, lenalidomida, alemtuzumab, ofatumumab y el esquema OFAR. Entonces, estas son las tasas de respuesta que alcanzamos con quimioterapia o quimioinmunoterapia, con LLC en recaída, que obviamente FCR es un poco superior. Y esto, recuerda que estamos hablando de recaída con o sin deleción del cromosoma 17, y mientras más
como en todas las enfermedades hematológicas, mientras más esté tratado el paciente, el siguiente ciclo es inferior a lo que nos dio el ciclo anterior. Y en recaída, en el estudio RESONATE, en la fase 3 y en los estudios de extensión de la fase 2, vemos que ibrutinib prolongó significativamente la sobrevida libre de progresión y la sobrevida libre de progresión fue superior a ofatumumab utilizando ibrutinib en pacientes en recaída. Y este estudio se presentó en ASH en San Diego hace unos meses, en donde ya se recopila la experiencia de 5 años de ibrutinib, ya sea de primera línea o en este caso lo que estamos hablando más es de recaídas, en donde vemos tasas en recaídas de 89% de respuestas globales y 10% de respuestas completas, con tasas de sobrevida libre de progresión de 43% en pacientes con recaída o refractarios, con sobrevida global del 57%. Y esta línea me gustó mucho para resumir, si es un paciente con deleción del ONCQ, la sobrevida libre de progresión 55 meses, si tiene 17P 26 meses, si tiene el gen no mutado 43 meses, y para los que tengan deleción del 13, que muy seguramente tendrán el gen mutado, es aún no alcanzada. Y mientras más pronto se inicien las líneas, mejores resultados da la terapia. Luego tenemos este otro medicamento, que es un inhibidor de PIK3, que es el idelalisib, en donde analizando en pacientes en recaída, en 110 pacientes con grupos de riesgo, vemos que es bastante, sobrelleva estas mutaciones de mal pronóstico. Y en los estudios de extensión del idelalisib, aquí es cuando ya se empiezan a separar en la parte de las mutaciones de mal pronóstico.